por el presidente Milei con la criptoestafa. Hay acciones que ha determinado el Poder Judicial desde la jueza Servini de Cubría, que le tocó, que podría haber tomado bajo su responsabilidad la acción investigativa, se lo permite la justicia federal, pero sin embargo la derivó en el fiscal Tayano, un fiscal que su pasado lo condena respecto de el compromiso de investigar a los poderosos. Lento, pero aseguran que está avanzando la investigación del Poder Judicial en la provincia, en la República Argentina, independientemente de lo que ocurra en el mundo. Esta semana tuvimos noticias respecto de acciones de ese Poder Judicial, concretamente del fiscal federal Tayano, empezando a mover estructura probatoria. De esas noticias tomamos referencia porque el propio diputado nacional por Córdoba, de Unión por la Patria, Pablo Carro, dio cuenta de ello. Está en línea con nuestro programa y lo saludo. Guillermo Jeremías, del programa Así son las cosas de Río Cuarto. Buenos días, Pablo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buen día para toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿está investigando la justicia argentina al presidente por la criptoestafa o no lo está investigando? A la velocidad que quisiéramos o con la gravedad del caso, pareciera que no. Para empezar, Servini de Cubría tiene 88 años. Ya creo que hace rato debiera haber dado un paso al costado, pero bueno, así es la justicia en nuestro país. Por lo pronto, efectivamente, el fiscal Tayano, después de haber hecho en la comisión que yo presido de Comunicaciones e Informática, una reunión con especialistas para que vinieran a explicarnos cómo es el mundo de las criptomonedas y cómo es que se realizan este tipo de estafas, que fue bien interesante. El fiscal nos pidió que le remitiéramos la versión taquigráfica y los datos de contacto de todos los especialistas para citarlos, así que diría que movimiento en la causa hay. ¿Qué implica eso? ¿Usted usted preside esa comisión? ¿Qué tiene que enviar, Pablo? Mira, ya lo enviamos el mismo día que lo pidió. Nosotros hicimos una reunión previendo la importancia que tenía esto. Pedimos que los taquígrafos de la Cámara tomaran nota de lo que allí sucediera, y eso es lo que nos pidió la justicia. Vinieron varios especialistas, todos muy capacitados, a explicarnos cuál es la situación. Fue una reunión bien larga, pero te diría que había 2 o 3 elementos que para mí fueron muy importantes. Uno, explicarnos cómo es que funcionan este tipo de estafas. Y esto tiene un mecanismo que te diría casi de relojería. Ahí se crea una criptomoneda, esa criptomoneda no tiene ningún valor que lo respalde. Hay unos jugadores principales que se llaman insiders, que tienen información privilegiada, que saben que se va a lanzar la moneda, se lanza la moneda y compran muchas cantidades de esa moneda o token, que le llaman, a precio de casi nada, a 0,00001 $1, es decir, prácticamente nada, e invierten millones y millones de dólares en algo que no vale nada. Luego es necesario que aparezca una figura pública que le dé credibilidad a esa moneda, que la difunda, que la promocione, que le dé salida, y entonces aparecen muchos inversores un poco ingenuos o incautos con esa credibilidad que le da esa figura pública, y entonces entran y compran. Esa compra hace que la moneda empiece a subir de precio, y entonces los insiders, cuando la moneda es lo suficientemente cara, retiran y venden, y entonces defalcan o defraudan a esos ingenuos que fueron y compraron la moneda. Una estafa clásica en criptomonedas que tiene ese formato. Eso hace que el presidente Milei haya sido, con intención o sin intención, sabiendo o sin saberlo, un partícipe necesario, sin
la participación del presidente Milei, la estafa hubiera sido imposible de realizar. Otro elemento que dieron muy importante es la demostración de que no es como dijo en la primera entrevista que dio, que en realidad él sabía, la vio, le pareció bueno para la Argentina y entonces la difundió, sino que en realidad no hay ningún otro tuit ni ninguna otra comunicación en redes desde el lanzamiento de la moneda hasta el tuit que fija el presidente Milei, es decir, que sabía perfectamente que se lanzaba eso y tenía también información privilegiada, no es que simplemente lo vio en las redes, algo que en realidad luego en la entrevista que dio con Majul también queda claro, ¿no? Porque se contradice mucho. Primero fija un tuit diciendo que esa moneda es muy importante porque va a generar inversiones que pueden ser muy buenas para la Argentina, sobre todo para fondear pymes. Después borra el tuit y pone un tuit diciendo que en realidad promocionó eso equivocado porque no conocía muy bien el proyecto. Después en la entrevista con Johnny Viale dice que él en realidad no sabía nada de criptomonedas y que simplemente lo vio y lo difundió porque le pareció bueno, y luego en la entrevista con Majul dice que sí, que le explicaron y le dijeron que esto iba a ser muy bueno y él compró, él creyó que eso era así, así que la verdad es que los elementos están todos ahí sobre la mesa y con tanta claridad esos elementos, y además a esto le agregás que el dueño o el administrador de esa criptomoneda entró a la casa de gobierno y se reunió con Milei, con Karina, y que varios de los operadores de los que presentaron tienen muchos ingresos de estos empresarios a la casa de gobierno de Olivos, la verdad que los elementos están todos sobre la mesa y uno quisiera que la justicia actuara con mucha más velocidad, pero lo cierto es que todos estos datos están. Otra cosa muy importante que dijeron los especialistas tiene que ver con la trazabilidad. La tecnología blockchain en la que se basan para hacer estas operaciones el valor que tiene es que es muy transparente, se puede seguir la trazabilidad de los intercambios, no la identidad de quienes realizan las operaciones, pero sí las operaciones mismas, el monto que llevan, el tiempo en que se realizan, eso está todo allí, ni siquiera se puede, como es una tecnología que utiliza descentralizada, no hay un disco rígido que guarde esa información, sino que en realidad esa información la comparten todas las computadoras que participan de la movida. Bueno, está todo allí, Guillermo. Cuando Milei dice, este es un problema entre terceros por el cual yo no me tengo que meter, ¿está tomándonos por ingenuos o eludiendo sus responsabilidades? Y las dos cosas. ¿Cómo entre terceros? Y él si él tuvo una participación directa, en eso los especialistas fueron muy claros. Sin el tuit de Milei no había estafa, porque nadie sabía que existía esa moneda. Esa moneda solo se vuelve una moneda pública, ese meme coin, que además él no dice que es un meme coin, porque esto es importante también, Guillermo. El mundo cripto es un mundo muy desarrollado en la Argentina. La Argentina mueve casi alrededor de 95.000 millones de dólares por año en operaciones en criptomonedas. Con criptomonedas vos sabés que hay muchos pibes hoy que laburan para el exterior, sean contadores, sean traductores, sean profesionales, diseñadores, arquitectos, ingenieros, lo que se te ocurra, que laburan para afuera. Cobran en dólares. ¿Cómo hacen para ingresar los dólares sin que te cobren los impuestos que corresponden al ingreso? Compran criptomonedas, las venden, las criptomonedas las cambian por otras monedas y entonces, como ese es un mundo que está desregulado, así obtienen su pago. Es decir, que en la Argentina hay muchas operaciones en criptomonedas y hay una parte del negocio de criptomonedas que es muy serio. Tan serio como el sistema financiero, ¿no? Uno puede gustarle más o menos, pero gente muy preocupada porque ese negocio se desarrolle de manera formal y que
muy separados o quieren estar lejos de aquellos que utilizan esta moneda para realizar estafas. Entonces, de ese modo, han entrado mucha gente. El presidente no puede decir que es un problema entre terceros o que él no tuvo nada que ver. Si no, no hubiera sido imputado a tal velocidad acá, en Europa, en Estados Unidos. Estamos dialogando con el presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Pablo Carro, a propósito del escándalo de las criptomonedas y la solicitud del fiscal federal Tayano respecto de la transcripción de el paso de los especialistas. Mis compañeros Alejo y Mayra le trasladan preguntas, diputado. Mayra. Sí, diputado, buenos días. En ese sentido que recién mencionaba el alcance de las investigaciones con respecto a los movimientos y cómo se puede dar el paso, digamos, o de la información de las computadoras a la investigación, y teniendo en cuenta que es algo también muy actual, yo tengo la duda de que, o quiere consultarle, a qué punto puede llegar esta investigación con respecto a la información que hay, información certera o no, del movimiento de las criptomonedas, y también teniendo en cuenta que todo el tiempo el gobierno desvía obviamente la atención, por ejemplo por los medios de comunicación, intenta desviar todo el tiempo el nivel del escándalo que generó esta estafa. Digo, ¿a qué nivel puede llegar esta investigación? ¿Puede llegar a buen puerto? Mirá, eso no lo puedo saber yo. Los elementos están, los elementos probatorios ni siquiera se pueden destruir. No es acá como el teléfono de el que quiso matar a la presidenta o a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue agarrado y después no se pudo sacar la información. Acá la información es imposible de borrar. Porque no está en un teléfono o en una computadora, sino que está compartido en la red, porque así funciona la tecnología blockchain. No hay manera de ocultar la información. Entonces, lo hagan rápido o se demoren, la información está ahí. Sí es cierto que hay otro tipo de información que sería complementaria para esta investigación, como si agarramos el teléfono de Karina Milei y ahí se ve que conversa o tiene intercambios con Mark Davis o con Novelli o con alguno de estos, o el Julian P., el singapureño, cualquiera de estas cosas obviamente agregaría información que nos servirían para establecer sobre todo el dolo. Una cosa es, se produce la estafa. Esa estafa tiene un partícipe necesario que es Milei. Lo que no sabemos si Milei lo hizo con intención de enriquecerse o lo hizo porque es un papanata. En cualquiera de los dos casos está pagando mal en términos de credibilidad frente a los argentinos y sobre todo frente a quienes lo votaron, porque él se presenta como un genio de las finanzas y de las criptomonedas, especialista en crecimiento con y sin dinero, lo hemos escuchado hasta el hartazgo. Entonces, o los estafó o es un pelotudo. En cualquiera de los dos casos, eso queda así, pero sí podemos saber si hay un entramado que viene saliendo a la luz, si cobran coimas para sentarse con el presidente, si hay vinculaciones entre estos norteamericanos dueños de la moneda y el entorno del presidente, sea el Santiago Caputo, sea Adorni o sea Karina Milei, que son cosas que podríamos saber si la justicia se hubiera movido a una mayor velocidad, y ahí probablemente haya información que se pueda perder, pruebas que pueden ser importantes para esto. Para establecer el fraude, la información que existe, las pruebas están, no se puede borrar, por lo tanto no sé qué piruetas puede hacer la justicia en la Argentina para que la cosa no avance. Luego, como decías vos, está todos los elementos distractivos que lleva adelante el gobierno, ¿no? Designar jueces a la Corte Suprema por decreto, pelearse con un diputado en la sesión inaugural, decir las barbaridades que dice de manera
permanente, que para mí son todas son cortinas de humo, ¿no? Para que nos ocupemos de otra cosa, pero el escándalo es tan grande y sobre todo trasciende de una manera tan importante las fronteras argentinas, porque lo que hubo fue una estafa global, es muy difícil que puedan desentenderse de esa situación. Sí, diputado, buen día. ¿Puede volver a reactivarse dentro del Congreso esta especie de comisión normalizadora, por así decirlo, luego de lo que fue el escándalo de la semana pasada con los votos en contra por parte de quienes propusieron este proyecto? Mira, hay diferentes proyectos presentados, ¿no? Nuestro bloque pide que se inicie un juicio político, hay quienes piden que los funcionarios vayan allí para ser interpelados, hay quienes proponen la creación de una comisión investigadora. Todos para mí son importantes y deberían avanzar, pero todos recién pueden funcionar a partir de que entra en sesiones ordinarias la Cámara, es decir, a partir del sábado del 1 de marzo pasado. Por eso es que frente a esa situación de que no se pudo crear una comisión investigadora en el Senado, fue que nosotros avanzamos en nuestra comisión invitando a los especialistas, que era algo que sí podemos hacer fuera de las sesiones ordinarias. Ahora hay que ver qué ocurre la semana que viene, si avanza en la conformación de una comisión investigadora, o si no se inicia el juicio político, o si no se avanza con las interpelaciones, entonces nosotros seguiremos convocando a la comisión con otros expertos, tratando de poner allí, hacer parte de la tarea que debiera hacer la propia justicia o la propia Cámara de Diputados en un sentido más amplio, que no está ocurriendo. Me parece que lo que vemos acá es un ejecutivo que se va al pasto mal, con una estafa evidente para todo el mundo, y tanto la justicia como el Poder Judicial y el Poder Legislativo muy lentos para enfrentar esta situación. Ocurrió esto de Manes, hubiera sido un escándalo. Yo no me quiero imaginar cualquiera de estas situaciones durante los gobiernos de Cristina o de Alberto, qué hubiera ocurrido, y acá tienen una cobertura de los medios concentrados fenomenal, y todo el arco político haciendo piruetas para tratar de decir que está mal, pero al mismo tiempo que no está tan mal, o que no es tan grave, o que es muy grave, pero vamos a ver, bueno, ¿no? Lo que es esta oposición amigable con figuras como Pichetto o De Loredo o la misma Alejandra Vigo, ¿no? Que no votan la comisión investigadora. Realmente el gobierno presiona a un nivel importantísimo a los gobernadores, que termina consiguiendo lo que quiere, así que hay que ver cómo evoluciona esto. Finalmente, Pablo, a propósito de ese episodio, no sé si usted estaba en el Parlamento, pero ¿cree que fue una puesta en escena para generar otro debate en una semana en donde se instalaron uno tras otros ejes de polémica? ¿O fue un auténtico enfrentamiento con Manes? Sí, es difícil de saber. Están quienes dicen que ya esta era una decisión del gobierno de levantar la figura de Manes, porque Manes, que es una persona que políticamente busca transitar un camino del medio, que permanentemente hace comentarios del tipo, esto es igual que el kirchnerismo, pero de derecha. Sí, está todo el tiempo con ese argumento. Sí, yo la verdad que cuando me lo cruce voy a hablar con él personalmente y decir, che, Facundo, con quien tengo una buena relación y a quien respeto mucho. El kirchnerismo no puso jueces por decreto, el kirchnerismo no te manda a apretar en el Congreso, el kirchnerismo no se endeudó, no estafó, no hizo ninguna de estas cosas que dice Manes. Entonces él trata de posicionarse al medio para sacar provecho, y por lo mismo muchos especulan con que eso le serviría levantarlo para que quite votos a otras expresiones. Me parece muy maquiavélico
podría ser. De todos modos, eso estaría en la zona en la cual el presidente lo elige para cuestionarlo, y eso le puede dar algún volumen. La acción de Santiago Caputo, del asesor de Milei, que va y lo agarra en los pasillos y lo aprieta, qué sé yo, a mí me parece que eso es real, ¿no? Y hay que tratarlo con la gravedad que tiene. Y después me parece que son ese tipo de especulaciones que sin sentido, como muchos que nos decían a nosotros que un sector de nuestro espacio lo inflaba Milei para poder ganarle a Bullrich o a Larreta, y así estamos. Ese tipo de cosas termina saliendo el tiro por la culata, me parece. Pablo, muchas gracias, muy amable. Esperemos que dé resultado a la investigación de la justicia, aunque tenemos poco expectativas al respecto, ¿no? Está la sensación. Ojalá que sí, Guillermo, un abrazo grande. El diputado Pablo Carro es el presidente de la Comisión de Comunicación. Allí se produjo la única acción parlamentaria concreta para tratar de empezar a echar luz respecto de la criptoestafa. La otra acción parlamentaria la promovieron senadores radicales, uno de los cuales promovió la creación de una comisión para investigar, y algo pasó al medio, que el mismo que la promovió, o casualidad, después desestimó con su propio voto la creación de esa comisión. En diputados, en comisión hicieron transitar a especialistas en criptomonedas. Todos fueron lapidarios, dijeron, no, es imposible que hubiera habido estafa si el presidente no participaba. Nadie hubiera hablado ni de la criptomoneda, ni esto no hubiera entrado en agenda si el presidente no tuiteaba en simultáneo con los que compraron significativamente, y además fijaba en su propia cuenta personal la promoción, y además decía que era para promover financiamiento a la pequeña y mediana empresa. Entonces, cuando intentan argumentar de ley, deben creer que todos somos ingenuos, ¿no? Incautos. Ahora les ha agarrado un garantismo a todo respecto. No, bueno, pero hasta que la justicia no se expida no podemos decir nada de que tenemos un presidente estafador. No es estafador, es recontra estafador, Milei. Recontra estafador. Porque en el supuesto caso que es muy posible que el Poder Judicial argentino no encuentre ningún delito para imputarle. El delito es institucional, es político, es moral. Y eso no está en el Código Penal. Aunque yo dudo que encuentren alguna figura en el Código Penal que en algún momento afecte a gobernantes como estos, salvo que sean de un partido político. Ustedes saben cuál es. No hay uno solo. Mira, ahí anda Ritondo tirando moralidad, echándole la culpa al desmanejo en la provincia de Buenos Aires de la seguridad Kicillof. Ritondo, un mafioso. Ritondo, cuestionándolo a Manes. Ritondo, el mismo que hacía gestos sexuales procaces en el Parlamento. Ritondo, que debiera estar preso porque una jueza federal dijo que era protector de narcotraficantes en la provincia de Buenos Aires cuando era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal. Ritondo, es material reciclado que sigue dando vuelta. Ritondo, que tiene como 70 departamentos, cuentas offshore. ¿De dónde salió toda esa plata? Bueno, está dando clases de moralidad. Argentina al palo.